Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. Carlos Amonte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Feliz Buen día, año. Gastón, Romina, un saludo a la audiencia, feliz año nuevo para todos en este primer programa de Conexión Interior, que no era mi programa, era el programa de Gustavo Gariboto, que está con una enfermedad pasajera, nada grave, pero cómo será la cosa que no le dio ni para salir, a él que le encanta el espacio y es un tigre, ¿no? Le mandamos un abrazo grande a Gustavo, que sí, estaba ahí, estaba en cama, y me imagino para haber mandado el mensaje ese de la verdad que no puedo, me imagino que habrá estado bastante complicado, así que ojalá que se mejore pronto. Un abrazo grande, y la verdad que el programa anterior, que era el de él, habíamos cambiado porque yo no podía, o sea que, como dije en el último programa del año pasado, es un compañero de ruta impagable y vamos hombro a hombro y espalda con espalda y saliendo adelante ya en la sexta temporada de Conexión Interior. Hoy empieza la sexta temporada, que no es poca cosa. Para nada, poca cosa. ¿Por dónde te agarramos a buscarlos? Yo estoy en Atlántida. Una de las preocupaciones de Gustavo en la cena de fin de año era poderles explicar a la gente, mientras varios de nosotros estamos pensando en Navidad, fin de año, vacaciones. Hay un país trabajando, hay un agro que sigue trabajando, los tamberos no pueden dejar de ordeñar las vacas 2 veces por día. No importa si cae un domingo, si cae feriado o cae en las vacaciones, ellos no paran nunca. Y en el tema concreto de Brachí estamos con el sorgo plantado, esperando agua, que la seca está fuerte, pronunciada, y se está agravando la situación porque los ganados, en el caso del sorgo forrajero, se comen el sorgo, y al no llover va a costar muchísimo que vuelva para hacerle un segundo pastoreo, por ejemplo. En el caso de la soja, que está sembrada, nació muy linda, no faltan plantas, pero precisa agua para desarrollarse y pegar el empujón que precisamos para llegar a buen fin. En el caso del arroz, el invitado de hoy nos va a explicar en qué situación está, pero al ser un cultivo inundado es mucho más fácil porque ahí manejan el agua. En el caso de los ganados, estamos en plena, lo dijimos en el último programa de Conexión Interior, estamos en pleno periodo de entore, lo cual es, si las vacas no comen forraje de calidad y cantidad, va a ser muy difícil preñarla, y va a ser muy difícil llegar a los 3 millones de terneros que nos habíamos congratulado el año pasado por haber llegado. Entonces se está complicando, la seca grande, entonces mientras muchos estamos pensando en vacaciones, Navidad, fin de año, hay un montón de productores, 48.000 productores, que están preocupados por el falta de agua. Mencionaba Carlos, bueno, ya entramos en tema, ¿no? Que es de lo que vamos a estar hablando hoy, de la sequía y de cómo impacta en los cultivos de verano, pero mencionabas a nuestro invitado. El invitado de hoy estuvo ya varias veces en Conexión Interior, es un viejo conocido, se crió en el campo, hizo agronomía en Laudelar, es compañero de esa generación dorada que a mí me encanta, que es la generación 82, que cumplimos el año pasado, 40 años de compañeros de Paysandú. Esa misma generación que nos manda información sobre las precipitaciones y sobre los diferentes lugares del país. Le hicimos una entrevista a su hijo, que es un destacadísimo y muy prometedor, una realidad ya como periodista agropecuario. Es un productor arrocero. Alumno mío, fue alumno mío, Hernán Junior, ahí en la facultad. Así todos los defectos se lo debe al profesor. los pocos defectos que tiene. Hernán es productor arrocero, es consultor sobre temas arroceros, es un referente del tema. Se formó al lado de una queridísima y entrañable persona y un técnico como el ruso Chebatarov. Hablar de Chebatarov es marca registrada en arroz uruguayo. Es un excelente técnico, es un excelente productor y mejor amigo. O sea, como me gusta decir, un invitado de lujo. Bienvenido, Hernán.
Buenos días, estimados. El lujo es para mí acompañarlos hoy. Primero que nada, feliz año para todos, sin lugar a dudas. Igualmente, Y Hernán. y bueno, y siempre nos encanta poder colaborar y arrimar, y más en este tipo de programas que se llama Conexión Interior, donde se busca, y yo lo sé, Carlos, porque nosotros nos conocemos desde hace tanto tiempo, cuando dije, evidentemente, si seremos viejos amigos que cumplimos 40 años de que hicimos facultad, así que no hay duda alguna. Y bueno, y esa intención tan linda que es intentar conexión del campo con la ciudad, digamos, ¿no? Eso que para nosotros, este, capaz que, no, que es mucho más fácil para nosotros, y quizás para mucha gente es tan difícil, ¿no? Que tantas veces lo hablamos, Hernán. Temas que tantas veces, crear conciencia agropecuaria, hacernos entender. Tú tenés un periodo de actividad gremial que me olvidé de mencionar en la ACA, la Asociación de Productores de Arroz, y en la actividad gremial hay una responsabilidad gremial también de que los productores sepamos transmitir las cosas de campo para que la gente nos entienda, porque soy un convencido que muchas veces es la ignorancia o la falta de información o mala interpretación de algunos temas, es que por eso que no es que no nos quieran, sino que no nos entienden. Y para hacerse entender hay que explicarlo y explicarlo bien, como es el caso de Conexión Interior. Y para Y explicarlo ahora bien, volví a la ACA, estoy nuevamente en la Asociación de Cultivadores de Arroz a partir de noviembre. bien, y ahora en un ratito podemos hablar un poco más en profundidad del arroz. Pero como decías vos, Carlos, esto de explicarlo bien, ¿no? Capaz que vos venís mencionando la sequía, capaz que podemos empezar haciendo un panorama de bien cómo está esta sequía, este momento, ¿no? El déficit hídrico viene allá hace meses. Recordemos que hace una semana, más o menos, sí, una semana, fue el lunes pasado, el lunes 26 de diciembre, conversamos contigo, Carlos, de si las lluvias de ese fin de semana habían significado algún cambio. Vos planteabas, bueno, que podía haber salvado algunas cosechas, pero que no llegaba a cambiar el panorama general, ¿no? Entonces, lo que les pregunto es si me pueden dar así un diagnóstico, cuán crítica es la situación hoy de la sequía en nuestro país. Bueno, sí, la verdad que se nos viene repitiendo quizás un tercer verano consecutivo, ¿no? Con estas características de déficit hídrico importantísimo, porque la vez pasada varios productores que nos juntamos y que recorremos chacras y eso, reconocíamos el hecho de que las lluvias te llueven 10 o 15 milímetros y festejás, o sea que esas lluvias de 50, 60, 70, 80, 100 milímetros hace mucho tiempo que no llegan, o sea que el déficit hídrico se viene acumulando desde hace mucho tiempo, con una característica muy particular también, o sea, no ocurren esas lluvias generales, llovió en todos lados, ¿no? Hay que estar averiguando, tú tenés una chacra 20, 30 kilómetros de otra y tenés que estar preguntando permanentemente qué pasó en una y otra porque no llueve lo mismo. Y bueno, y realmente si hacemos un pequeño resumen de lo que nosotros llamamos zafra, digamos, en la parte agrícola, ¿no? Porque la parte ganadera sería otra cosa. Este, Creo que tuvimos todo un inicio de zafra con humedades con buenas humedades, no con excesos de agua, sino con buenas humedades que nos permitieron en general hacer una instalación muy buena de los cultivos. Yo creo que eso es un patrimonio tenerlo, digamos, tener los cultivos bien instalados, porque una cosa es cuando los cultivos tuviste el problema ya desde el momento de la instalación, por lo menos hablando del porque tuve oportunidad la semana pasada de viajar a recorrer la zona de Artigas y demás, y me quedé asombrado, realmente asombrado lo que es la seca en Artigas, en toda la zona de Colonia Palma, Tomás Gomenzoro, toda esa zona, realmente es imponente. Esa situación no la tenemos en el digamos, si bien es una situación compleja porque realmente la falta de agua está permanente. Nosotros anoche nos reunimos acá, yo estoy en La Paloma en este momento, y con un montón de amigos y familiares, y bueno, y justamente
bromeábamos un poco con el tema ese de que tú, aquí en La Paloma es un balneario muy agropecuario en cierta medida, ¿no? Hay mucha gente relacionada al agro que te la encontrás acá. Y jorobábamos, ¿no? Que tú vas por la playa y te encontrás un gordo agropecuario sin ser peyorativo, me incluyo, ¿no? Me incluyo en el esquema del gordo agropecuario que viene caminando y nos miramos y nos reconocemos. Y seguramente la primera pregunta que te haces es ¿cuánto te llovió? ¿Ah? Y bueno, yo creo que esa es un poco la situación general, ¿no? O sea, falta de agua muy importante, si bien yo creo que en el este todavía, en particular para el cultivo de soja, es una planta dura para soportar la seca, digamos, y para eso lo fundamental es la instalación de los cultivos. Pero sin lugar a dudas estamos al borde de que si las lluvias siguen faltando, la situación se complique bastante, ¿no? Sí, Hernán, el tema de la soja en el este es un tema reciente. La soja tuvo varias etapas. Tuvo una etapa de Taiwán, en la cual cuando Uruguay reanuda las relaciones diplomáticas con China comunista, entrada de la democracia, deja de venderle soja a Taiwán y es la primera fundición de un montón de productores que lo dejaron con el pincel y le sacaron la escalera. Y esa fue la primera etapa de gran fracaso de la soja del programa sojero, el uruguayo Proyecto Uruguay Sojero. Después vino la embestida del 10, 11, 12, 14 de los argentinos, que fue la etapa del boom de la soja, China demandante, con mucha demanda y un precio favorable. Después cayó unos años y ahora vuelve la soja, pero hay una soja diferente, hay un planteamiento diferente, porque los productores que vienen, creo yo que son más sensatos, son más formalizados, están más formalizados, y aparece la soja en la zona del este, que antes era marginal, cuando se agotaban los campos del litoral, recién aparecían a plantar soja en el este, y ahora aparece el fenómeno en el cual tú estás muy metido, que es en la rotación soja-arroz, lo cual es novedoso para el país, y están haciendo punta en toda la zona arrocera. Me gustaría que les explicaras un poquito, pues es una realidad diferente. La pregunta Perfecto. Es, ¿esta soja llegó para quedarse? Perfecto, Carlos. Bien clarito lo que tú decís. El recuerdo del año 89 con la seca del 89 y posteriormente la salida la salida de Taiwán, que fue lo que fue como una bomba para la soja en esos momentos. O sea, no era un área muy importante que había, pero todos los productores que estaban en ese momento lamentablemente se fundieron todos. Y siempre me quedó esa historia que automáticamente, además, hasta a nivel de la investigación nacional, se definió que la soja no era viable para el este y se descontinuó todo lo que fue investigación en soja para el este. Y en aquellos momentos nosotros tuvimos una gran discusión porque siempre considerábamos que la soja son suelos agrícolamente marginales en la zona este, normalmente no son suelos agrícolas de por sí, entonces siempre se consideró que debería de haberse mantenido como integrante de rotaciones. Y eso que tú decís, Carlos, es clarito. Hoy en día, con todo lo que fueron los grupos argentinos que vinieron y plantaron áreas enormes de soja en la zona este, llegamos a tener más de 300.000 hectáreas en el este en ese momento. Y yo creo que, si bien es muy difícil de evaluar eso, nos dejaron muchas enseñanzas, ¿no? Creo que si algo podemos cosechar de eso es ese empresario argentino con otra visión de las cosas, y que fue como un fogonazo que duró 4 o 5 años y se fueron, y entonces los campos quedaron levantaron las rentas a unos valores incalculables. Se pagaba $20 por una renta, se terminó pagando $250 por una renta en las zonas nuestras, y eso dejó como saldo, digamos, que todos quedamos mirando diferente el negocio, ¿no? Entonces, y se empezó a armar cuando se retiraron los grupos argentinos,
resulta que todos los productores empezamos a plantar soja en forma individual, digamos, ¿no? Entonces, y cada uno en su predio, bueno, como habían venido los argentinos, habían dejado una soja, se empezó a mover la soja en rotación. Eso hablando de lo que es la zona general de lomadas, que era donde se plantaba la soja. Lo otro que tú comentás, Carlos, que es muy interesante, es, y ahí va mucho de lo que es el avance tecnológico, ¿no? O sea, nosotros a nivel de la consultora nuestra, como tú decías, junto con el ruso Chevatarov, hoy con Emiliano Ferreira, siempre tuvimos la gran inquietud de sumar al cultivo de arroz algún tipo de rotación agrícola, ¿no? O sea, más allá de la típica rotación arroz-pasturas, que tiene tantos años y que fue tan buena para la zona, de cualquier manera siempre se buscaba la posibilidad de tener algún cultivo alternativo al arroz. Trabajamos mucho en el intento de la soja con el arroz. No caminó durante mucho tiempo, sí quizás caminó el sorgo, por ejemplo el sorgo se instaló primero como rotación en conjunto con el arroz, pero después la tecnología empezó a bajar a la tierra y eso es una cosa bien real, digamos, empezaron a bajar todos los sistemas. ¿Cuál es el problema de los cultivos como soja, sorgo y maíz en las zonas arroceras? El problema de los drenajes, el mal drenaje, no solamente el mal drenaje a nivel superficial, sino el mal drenaje interno de los suelos, impide que estos cultivos se puedan desarrollar normalmente. Bueno, con el gran avance en lo que es la nivelación y drenaje, que fue un avance que se hizo particularmente para el arroz, y quizás el manejo fue lo que después en arroz fue permitiendo ir a mejores rendimientos, permitió que la soja poco a poco pudiera ingresar y que esa mucho mejor nivelación y drenaje permite que hoy sea una realidad absoluta la soja dentro de las rotaciones arroceras. Hoy estamos hablando de no menos de 50, 60 mil hectáreas de soja que rotan con arroz. Una de las cosas interesantes que hemos comentado muchas veces es que antes, hace un tiempo, la gran mayoría de los productores arroceros no plantaban soja. Hoy podemos decir que la gran mayoría de los productores arroceros plantan soja, ¿no? O sea que la soja se volvió una realidad en la zona de lomada, pero en la zona baja, en rotación con arroz, con una cantidad enorme de beneficios que trajo esta posibilidad de manejar dos cultivos, de con un solo laboreo poder hacer dos cultivos, y te diría que lo hemos discutido muchas veces, que quizás con estos manejos, y no es para cualquiera plantar soja en zonas arroceras, pero quizás hasta tenga un resultado superior a lo que son las zonas de lomadas, ¿no? O sea que creo que en ese sentido tenemos la soja instalada en el estamos hablando de más de 150.000 hectáreas que se están haciendo en la zona y todas, o casi todas, por lo menos vinculadas a rotaciones de diferente tipo, entre las cuales el arroz ocupa un lugar muy importante, ¿no? Gastón, para que la audiencia lo entienda, a nivel país, en un área que nunca se plantó soja, se planta soja, y es win-win, es ganar y ganar, porque no solamente va a ser un mayor ingreso de divisas para el país, porque son granos que se van a exportar y es plata que va a entrar al país, que antes no existía, no está sustituyendo a nada y está beneficiando al arroz por la cabeza de rotación, lo cual va a ser un arroz más barato, de menor costo, que es lo que está buscando el productor arrocero para poder seguir manteniendo el excelente arroz que produce Uruguay y la excelente producción de arroz del Uruguay, que es lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Ma, ¿qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras.
Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros, vos en lo importante. Carlos, estabas ahí ya adelantabas, ¿no? Con qué veníamos en esta segunda parte de Conexión Interior, ya más metidos en el arroz, ¿no? El arroz es el tema de la especialidad de Hernán. Hace muchos años que es consultor y ahora es productor. Me gustaría que le explicaras a la audiencia las ventajas que tiene el arroz al ser un cultivo por inundación y lo espectacular que es el manejo del agua y poder estar tranquilo hoy en La Paloma sabiendo que el arroz está regado, e intranquilo porque la soja le falta agua. Sí, tal cual. Digo, bueno, partamos de la base, para quien no conoce, que el cultivo de arroz en el Uruguay es solamente viable por vía de riego, digamos, solamente bajo riego. No existe el arroz de secano en el Uruguay, ¿no? O sea que no es solamente que reguemos el arroz, sino que es la única forma de cultivarlo, ¿no? El arroz, además, ocupa las zonas por supuesto que como es un cultivo regado y que además tiene un uso muy alto de agua por hectárea, necesita estar en zonas donde se pueda acumular agua o que haya agua acumulada, como ocurre en toda la cuenca de la Laguna Merín, o como es el tema de las represas que se han hecho para cultivar arroz, que hoy ocupan casi la mitad del área nacional se riega por represas y la otra mitad por ríos y lagunas, ¿no? Un paréntesis, Hernán, porque tu familia vivió ese proceso. Estamos hablando de ¿cuántos años? Bueno, la Asociación de Cultivadores de Arroz cumple 75 años, o sea que el arroz tiene un lote de años más que eso, o sea que estamos hablando de los inicios del arroz, que andan en la orden de los 100, es decir, sí, prácticamente 100 años que se inició, y después el proceso de las represas sí arrancó por allá por el año 74, 75, que fue que se empezaron a hacer las primeras represas para arroz y que hoy ocupan prácticamente el 50% del área nacional. Lo que es el tema, incluso los arroceros, yo me considero arrocero, desarrollé todo mi trabajo profesional. Yo empecé a plantar en el año 2003, pero prácticamente desde recibido allá por el 85, 86 estuve vinculado al arroz. Y bueno, y los que hemos trabajado en eso nos cuesta mucho el tema nos costó mucho entrar en cultivos de secano cuando tú tenés el manejo del agua en el arroz, ¿no? Son cosas realmente bien distintas, ¿no? Pero evidentemente de a poco se fue instalando el cultivo como uno de los cultivos de mayor tecnología y desarrollo quizás del mundo, ¿no? O sea, acá en un clima templado donde el arroz normalmente se desarrolló mucho en la zona tropical, ¿no? Pero bueno, a través de eso, digamos, de ese manejo del agua, podemos, como decías tú, estar tranquilos que eso es entre comillas, porque venimos justamente la seca. El arroz, como jorobamos siempre, es como el veraneante, lo que quiere es el sol en el cuerpo y los pies en el agua, ¿no? Y bueno, entonces necesita el sol, lo que es toda la parte de radiación y temperatura son fundamentales para el arroz. La radiación a partir de la fase reproductiva es fundamental para el potencial de rendimiento. Y el tema es que nosotros hacemos todos los cálculos del agua necesaria, digamos, o sea, cuando uno va a definir qué área de arroz va a sembrar, eso depende del volumen de agua que tenga por hectárea para poderlo llevar adelante. En estos años de enorme demanda atmosférica, evidentemente que ha crecido mucho, se está cambiando un poco los cálculos que uno hacía. Y ahí tenemos dos temas diferentes, lo que puede ser el agua de represa, que es un agua finita, digamos, tú lo sabes bien, Carlos, manejas varias, y
Y bueno, y esa agua, si no hay reposición, nosotros tenemos que pensar que del día que plantamos a que cosechamos, tenemos que tener el agua suficiente para eso. Eso se hace sobre un cálculo histórico que se calculaban 12.500 metros cúbicos por hectárea de agua. Es un cálculo desde que se empezaron a hacer las represas en el país prácticamente, y hoy está muy en duda, por lo menos en algunas zonas, particularmente hacia el norte, donde realmente los consumos se han ido aumentando. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Hoy estamos ante una demanda de agua de los cultivos de arroz que es impresionante, ¿no? Entonces todos los sistemas de riego empiezan a tener sus problemas de abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, nunca, o sea, nos viene pasando que los problemas que muchas veces los teníamos sobre fines de enero, por ahí, los estamos teniendo un mes y pico antes, ¿no? La Laguna Merín, por ejemplo, en estos momentos, que es una de las fuentes fundamentales de agua de todo lo que es el Rincón de Ramírez y toda esa zona de la cuenca de la Laguna Merín, donde llega el río Cebollatí, el río San Luis, todos los ríos que llegan, digamos, a la Laguna Merín, que tienen lo que se dice el nivel de laguna, o sea que cuando el río se queda sin agua, la laguna entra al revés por los ríos para poder tomar el agua para el cultivo. Hace ya quizás 20 días o más que se está teniendo que escarbar dentro de la laguna con retros, digamos, para poder traer el agua hacia las bombas, ¿no? O sea, la laguna se ha retirado tanto que hay que estar escarbando la laguna para traer el agua a las bombas. O sea que hay una demanda muy superior de lo que puede ser, y bueno, y esa es la gran preocupación de hoy, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, el hecho de que tú puedas realmente abastecer las chacras de arroz. Por supuesto que quien no tiene ese problema y puede abastecer, el clima está siendo hiper favorable para el cultivo de arroz, ¿no? O sea, con mucha temperatura, incluso los primeros días de diciembre tuvimos en los registros de INEA de la década más caliente de los últimos 50 años, una cosa por el estilo. O sea que incluso esas temperaturas muy superiores que estamos teniendo han hecho caminar mucho los cultivos, porque los ciclos se dan por la acumulación de temperatura. Entonces, eso es una ventaja, porque en cierta medida nos vamos a acercar rápidamente a la cosecha y podamos tener algunos días menos de riego. Pero creo que esa es la gran preocupación de este momento, ¿no? O sea, el abastecimiento de agua de las chacras, que depende de cada sistema, como es la cosa, y fundamentalmente por el tema represas, que es lo que yo te decía hoy, que pasé por la zona norte y realmente es impresionante lo que es la seca, y bueno, y esa zona riega prácticamente me decían que el Cuareim está prácticamente cortado, el río Cuareim, y bueno, y esa zona, la gran mayoría de las áreas se hacen por represas, o sea que es donde quizás la preocupación sea más grande de que los volúmenes de agua puedan ser suficientes para llegar a la cosecha, ¿no? En la historia tenemos la primera base arrocero que vienen, que toman agua de la Laguna Merín y de los arroyos, como explicaba Hernán. Después empieza la historia de las represas, que son artificiales, se junta el agua y de acuerdo al agua que haya es que se siembra. ¿Qué pasa? En un invierno como este, que no fue lo suficientemente llovedor, las represas no se llenaron. ¿Y qué pasó, Hernán? Hubieron mucha menos área de siembra de arroz este año que el pasado. Bueno, tú sabes que el año pasado tuvimos unas 164.000 hectáreas, una cosa por el estilo, y este año bajamos 5.000 hectáreas con respecto al año pasado. En un momento, por situaciones un poco complejas, se pensó que se iba a bajar más el área directamente por productores que iban a plantar menos y no por problemas de agua, y creo que al final no repetimos el área del año pasado justamente por represas que no se llenaron, ¿no? O sea que hubo áreas que no se hicieron por falta de agua en las represas más grandes, como la represa de India Muerta, como las represas de Corrales, todas represas muy grandes que esas tuvieron una falta importante de agua. Que eso es otro tema. Por ejemplo, hay un seguro de abastecimiento al río Cebollatí, que lo hacen 3 represas que tienen algún agua remanente, que hace ya quizás 20 días que se está echando agua de las represas al río Cebollatí, a la zona donde riegan productores que no tienen nivel de laguna en ese lugar, entonces dependen únicamente de lo que corre por el río,
y hace ya mucho rato que se le está echando agua de esas represas al río Cebollatina. Haciendo el camino inverso. El tema del agua es el factor fundamental del arroz. Después, muchos investigadores, mencionaste algunos, la línea 33, que ha trabajado muchísimo en el tema arroz, y han creado cultivares, han trabajado en la tecnología de fertilizantes, herbicidas, fungicidas, todo el paquete tecnológico del arroz, y terminan con un arroz que está posicionado en el mundo como de altísima calidad y de altísima producción. Hablanos un poquito de eso. Sí, el arroz en el Uruguay es un caso único en el mundo, ¿no? O sea, lo primero que ocurre es que el 95% de lo que se produce se exporta, cosa que no es normal en prácticamente ningún país del mundo. O sea que dependemos 100% de la colocación de nuestro arroz en el mercado internacional. Eso ha llevado justamente a que el país ha desarrollado un sistema convenio de arroz, un acuerdo de los productores con los molinos, que es único también y que es el que ha permitido que el arroz uruguayo se venda como un bloque, digamos, el arroz uruguayo se vende casi que todo junto, y entonces eso ha llevado a tener todo un sistema nacional de semilla registrada y demás, y el arroz uruguayo se vende por variedad, otra cosa que no ocurre prácticamente en el mundo. Entonces, el Uruguay tiene la condición de poder cargar y llenar un barco entero de la variedad Merín, poder llenar un barco entero de la variedad Olimar, poder llenar un barco de la variedad Tacuarí. Entonces el primer grano que entra al barco al último es igual, es el mismo, es una calidad que eso se paga en el mercado internacional, y normalmente hemos tenido 40, 50 y hasta $100 de diferencia por tonelada en mercados donde muchas veces se pide el arroz uruguayo. Eso, sumado a que también el arroz tiene bastantes inconvenientes en lo que es la economía de nuestro país, donde los problemas de competitividad son muy fuertes, y el arroz cumple con todos los problemas que puede tener un país con competitividad: alto consumo de energía, tanto eléctrica como de gasoil, alta mano de obra por hectárea, y que vendemos toda nuestra producción en el exterior. Por lo tanto, la baja del dólar también lo lastima el arroz mucho más a veces que otros cultivos. Pero se ha ido desarrollando. Los aranceles. Sí, exactamente. Y en base a eso se ha ido creciendo mucho en rendimiento, y realmente estamos quizás como país liderando a nivel mundial lo que son los rendimientos por hectárea, ¿no? O sea, venimos de 2 zafras. Sin ser esta zafra que cosechamos ahora, la anterior fue la de máximo rendimiento histórico, que sacamos 9.400 kilos por hectárea a nivel nacional, solo superado por algunos países que son desiertos regados, ¿no? Como el caso a veces de Australia o lo que puede ser las zonas de California, pero este año pasado estuvimos en los 9.200 kilos, y bueno, esa ha sido, digamos, la gran defensa del productor, está en la producción, ¿no? O sea, y además, si bien hemos pasado por años muy difíciles y ahí pasó una zaranda muy grande sobre el sector, y todos aquellos productores que no tenían las condiciones de eficiencia y demás, lamentablemente tuvieron que dejar de plantar. Hay una salida muy, muy importante de productores, pero digamos que los que hoy seguimos plantando, sabemos que no podemos errar, además, ¿no? O sea, que tenemos que sacar esa producción, y realmente se está logrando con avances en manejo, con avances en tecnología, con nuevas variedades que han aparecido y que han dado su mano en eso, y bueno, y creo que eso es lo que ha mantenido el arroz en el tiempo, digamos, a pesar de dificultades muy fuertes que hemos pasado, ¿no? Como base alimenticia del mundo, junto con la mezcla del arroz con la lenteja, cumplen con toda la cadena de aminoácidos, sería la base de las proteínas, que puede sustituir a la carne y terminar con el hambre del mundo, que es uno de los objetivos que los agrónomos, cuando estudiamos, era lo que queríamos lograr. Seguro hay más para hablar de todo esto, Carlos, pero bueno, ya se nos está yendo el tiempo. Llegaba acá una pregunta interesante que les pincha un poco de la audiencia, de Daniel,
que en referencia a cuando hablábamos de la laguna Merín y cómo estaba bajando el agua, ¿no? O de ese tipo de cosas, se preguntaba si no se ponían mínimos o como un caudal mínimo de los ríos o de los cursos de agua. Dice si nomás se sigue tomando agua para pensando en el cultivo y no pensando en el curso de agua. ¿Qué contestan ustedes a una duda como esa? Todo eso está muy pensado y tiene muchísimos años de trabajo y el agua que se saca, el agua permitida que se saca a los ríos es acorde al estiaje que tiene el río, o sea, a lo mínimo que corre, o sea, no se puede sacar el agua que tú quieras de un río, sino que se saca, eso está bien regulado, digamos, y las tomas están. Incluso en estos momentos son momentos muy críticos porque a veces las condiciones no dan de pronto para regar y no se puede sacar más agua o sea que el río tiene que seguir corriendo. Además, ese estiaje tiene que dejarse pasar para que tenga agua el resto de la gente que necesita de ese río. O sea que eso está regulado. Siempre estas cosas están arriba de la mesa. El sector arrocero ha trabajado muchísimo en todo lo que es la parte ambiental, haciendo todo tipo de trabajos que se han hecho a nivel del sector y poco falta para ponerle un sello de arroz natural al arroz uruguayo, ¿no? Es de los arroces que ambientalmente mejor se cultivan en el mundo, y por supuesto que siempre van a haber cosas para hacer, pero creo que eso está siempre arriba de la mesa y siempre se está trabajando sobre esos temas, y quizás, y es lógico que la gente que no conozca el cultivo no sabe, o sea, el volumen de agua que lleva el cultivo es muy alto, es el que no sabe, quizás piensa que con un poquito de agua puede plantar arroz y es mucha el agua que lleva. Pero bueno, es mucho lo que también devuelve y devuelve para la sociedad en su conjunto. El arroz se cultiva en los peores suelos del país, en zonas realmente olvidadas, donde toda la caminería y todo el cosas, eso ha sido de la mano del arroz, y atrás de todo eso viene un crecimiento de la región, de las zonas, todas las zonas donde yo personalmente me muevo, lo que es Vergara, Rincón, Río Branco, Charqueada, Cebollatí. Todos esos pueblos viven, y las capitales también, ¿no? Las capitales de departamento, pero esos pueblos chicos viven de la producción arrocera, que realmente es lo que dinamiza esos lugares, que si tú vas 50, 60 años atrás, verías, como siempre dijimos, el Rincón de Ramírez, durante muchos años fue un lugar donde se sacaban 30 kilos de carne y lo único que tenías eran vacas mancas de las paletas, que se dice que eran por la falta de fósforo y demás. Hoy tenés caminería, tenés campos donde se sacan muy buenas invernadas de ganado por las praderas que se hacen en rastrojo de arroz y demás. O sea que el arroz fue muy dinamizante de zonas muy olvidadas, hablando del este y ni que hablar de hablando del norte, ¿no? Hernán Zorrilla. Gastón, en el caso sí. de la pregunta del oyente del uso del agua, Decime, Carlos. Bien cortito, tenés el tema de la regulación que decía Hernán, la regulación estatal del gobierno, pero yo creo más en las regulaciones más privadas, que es que hay un productor arrocero, aguas abajo, que no le va a interesar que el productor de aguas arriba le quede con toda el agua. O sea, hay una regulación natural porque todos tienen que vivir de la misma agua y del mismo curso de agua. Y en el caso de la Laguna Merín, son obras binacionales que está metido también la Comisión Mixta y está metido Brasil, lo cual que a Brasil tampoco le va a interesar que el Uruguay saque toda el agua. O sea que es muy buena la pregunta y está bueno que está la regulación estatal, de gobierno, el ministerio, pero hay una regulación que es todos tienen que vivir de la misma agua y si la terminan, nadie va a poder plantar arroz. O sea, eso es así. Hernán, muchísimas gracias por este primer programa de Conexión Interior. ¿Y cómo ves el futuro del arroz en la zona? Para mí fue un placer y bueno, el futuro del arroz, yo creo que el gran tema es mantener el cultivo como está hoy. O sea, hemos salido de situaciones muy difíciles y evidentemente el arroz no tiene, hoy en el Uruguay no tiene para crecer mucho más de lo que se está plantando. Quizás hubo y sigue existiendo arriba de la mesa lo que puede ser un proyecto de represas multiprediales, que serían
la forma que podríamos tener para crecer en área de arroz. Y yo creo que hoy el sistema, el sector arrocero uruguayo está muy fuerte, tiene una integración muy buena, y yo creo que el gran tema sería poder mantener estas áreas de 160, 170 mil hectáreas, que es muy bueno, por supuesto, para los arroceros, pero fundamentalmente para el país, ¿no? Hernán, un abrazo grande. Carlos, otro para vos. Contigo nos reencontramos en un par de semanas y bueno, gracias a ambos por comenzar el año con nosotros. Un placer, que pasen muy bien. Conexión Interior es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años,